Noticentro 1, CMI. Alza de salario mínimo es generosa, moderada y ponderada, dicen los gremios. El presidente Duque afirma que el alza defiende poder adquisitivo y defiende el empleo. Los sindicatos afirman que el aumento es humillante. Hay que pensar en 14 millones que ganan menos de un salario mínimo, piden fondos privados. Jóvenes desempleados, hay más de 1 millón, revela el DANE. Ministro de Trabajo anuncia posible prórroga de subsidio a empresas para mantener normas. Suben contagios y fallecimientos por pandemia en el país. Crisis hotelera por cancelaciones. Villa de Leyva con año nuevo bajo toque de queda. Decretan toque de queda de 4 días en todo el departamento del Meta. Gobierno pide no viajar a Girardot por crisis en UCI. Decretada ley seca en Bogotá desde mañana a medianoche hasta medianoche del 1. Nueva cepa de COVID llegará a Colombia, informa ministro de Salud. Encuesta para Noticentro 1 CMI revela que el 33% de los colombianos no se vacunará. Increíble asalto a una finca en el Atlántico. Se roban 25.000 gallinas. Capturan 22 policías en Medellín. Habla el director de la policía y anuncia más control en esa institución. Otros 2 líderes sociales asesinados hoy en el país. Gremios analizan primer año de gobierno de Claudia López. Plan de acción para enfrentar heladas en Boyacá y Cundinamarca. Nueva mutación de COVID-19 en Estados Unidos y Chile. Llegará a Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Los gremios de la producción respaldaron el incremento del salario mínimo decretado en 3.5% para 2021. Los presidentes de la ANDI, FENALCO y ACOPI indicaron que se trata de un aumento ponderado, generoso y moderado. Los gremios de la producción aseguraron que el aumento del 3.5% del salario mínimo es un incremento ponderado y generoso en medio de la actual coyuntura de reactivación, luego de los estragos de la pandemia en 2020. Con un año tan complicado para la economía colombiana, con crecimiento negativo, con la inflación del 1.5%, con la productividad negativa, el incremento del salario mínimo fue ponderado y generoso. Permite aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, porque es 2 veces la inflación, más de 2 veces la inflación, y permite también a los empresarios controlar los costos para poder recuperar el empleo perdido y generar nuevas plazas de trabajo. Consideramos es una decisión moderada que tiene en consideración tanto al tejido empresarial como el poder adquisitivo de los trabajadores. Este incremento, vale la pena recordar, no se aplica solo a las personas de salario mínimo, por lo general se aplica al incremento de toda la nómina de los trabajadores colombianos. Los empresarios aseguraron que el incremento de más de 1 millón de pesos para el 2021 es moderado y se ajusta a la situación actual del país. Es también una cifra que es responsable desde el punto de vista de generación de empleo. Permite imaginar los escenarios en los cuales pues, habrá nueva inversión y habrá recuperación que permita efectivamente que más de 1.500.000 colombianos que perdieron el empleo por causa de la pandemia este año lo puedan recuperar. Los empresarios coincidieron en que el aumento del 3.5% asegura que no se presentarán despidos y, por el contrario, incentivará la contratación formal. Esta noche el presidente Iván Duque en su programa Prevención y Acción explicó las cifras del aumento al salario mínimo y defendió las razones por las cuales fue decretado en 3,5%. El presidente Iván Duque explicó esta noche que con el aumento del salario mínimo tenía que hacer un equilibrio entre mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y defender el empleo. Pero ciertamente logramos para el año 2021 un aumento que representa 2.3 veces la inflación. La inflación de este año es una inflación del 1.5% y el aumento es del 3.5%. Son 2 puntos en términos reales adicionales, un aumento que yo creo en las condiciones que se han vivido tiene también un carácter de buscar mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. El mandatario nacional dijo también que ha tratado de atender la deuda histórica con los trabajadores con un incremento real del 7% durante sus primeros 2 años de gobierno.
Entre tanto, las centrales obreras consideraron que el incremento decretado por el gobierno constituye una humillación para los trabajadores. Los sindicatos que habían pedido un aumento del 14% aseguraron que 1.014.980 pesos es humillante para los más de 10 millones de colombianos que ganan el salario mínimo mensual. Diogenes Orjuela, presidente de la CUT, reiteró que el reajuste no se compadece con la actual situación del país. Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. Las centrales obreras consideramos indignante, consideramos absolutamente salido de la realidad nacional, desconoce totalmente las necesidades de la reactivación de la economía, incrementando los ingresos de los colombianos. Para Diógenes Orjuela, la falta de poder adquisitivo de los colombianos se reflejará el próximo año. Con este incremento vamos a durar casi 6 años para volver a los ingresos que existían a comienzos del presente año. Desde ya las centrales obreras anunciaron manifestaciones en 2021. Por su parte, el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó lo que ayer anticipó en Noticentro 1 CMI, que las alzas de algunos cobros, como los copagos de la EPS o las multas de tránsito, no se calcularán para el 2021 en función del porcentaje de aumento al salario mínimo, sino en función de la inflación. En diálogo con CMI, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que a diferencia de los años anteriores, donde los copagos de las EPS o las multas de tránsito aumentaban con el salario mínimo, esta vez no será así. ¿Qué aspectos? Multas de tránsito, grúas, todo lo que tiene que ver con sanciones, multas judiciales, los copagos para lo que tiene que ver con salud, serán con base en la inflación, o sea, repito, 1.5% y no con base a los salarios mínimos. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que el próximo año los trabajadores del país podrán hacerle frente a la situación con el aumento del salario mínimo del 3.5%. El presidente del gremio de los fondos de pensiones, Santiago Montenegro, dijo que más que por el monto del aumento al salario mínimo, el país debe preocuparse por los trabajadores informales que suman más de 14 millones de colombianos. Para el presidente de Asofondos, entidad que agrupa a las empresas de fondos de pensiones, Santiago Montenegro, los colombianos deben fijar su atención en los más de 14 millones de ciudadanos que están en la informalidad y no alcanzan a ganar ni un salario mínimo. Y estas cifras también quieren decir que hay unos 14 millones de colombianos que ganan o 0 pesos o menos del salario mínimo legal. Esto no puede continuar. No podemos continuar con esta ficción que hemos tenido durante más de 30 años. Tenemos que enmendar esto y dar las discusiones dentro de este nuevo contexto. Santiago Montenegro dijo que todas las políticas del gobierno deben enfocarse en la informalidad de los trabajadores. Que tenemos que aceptar que un 65% de los ocupados en Colombia son informales. Y esto también implica que a la mesa de concertación laboral tenemos que invitar a los representantes de los informales y los desempleados. Finalmente, para el presidente de Asofondos, todos los trabajadores deben cotizar para su pensión. Los jóvenes y en especial las mujeres son el grupo poblacional más afectado por la falta de oportunidades laborales, según la más reciente encuesta del DANE. Según la última encuesta de hogares realizada por el DANE, los jóvenes son los que más sufren por falta de empleo. De los 3.620.000 desempleados que había a octubre de este año, 1.073.000 corresponden a personas entre 10 y 24 años. Las mujeres son las más afectadas con 638.000 puestos menos y los hombres con 435.000 desocupados. Un dato preocupante es el de la edad también de jóvenes entre 25 a 54 años de edad, donde la tasa de desocupación llega a los 2.237.000 colombianos sin empleo. La afectación más importante sobre la contracción de las cotizaciones dependientes se esté dando en particular
sobre la población entre 25 y 54 años. Las mujeres, de nuevo, son las más afectadas, con 1.366.000, mientras que los hombres están afectados en una cifra de 871.000. Según el director del DANE, estas cifras ayudarán a que el gobierno nacional implemente verdaderas políticas públicas de acceso laboral para jóvenes, porque una de las dificultades es que siempre les piden experiencia, y sin experiencia no hay trabajo. Los diagnósticos y las muertes por COVID-19 aumentaron en las últimas 24 horas. 11.000 personas positivas y 246 fallecidas. Es el balance más reciente revelado por el Instituto Nacional de Salud. Nuevamente aumentaron los casos positivos por COVID-19 en el país. Este ha sido el comportamiento en los últimos 5 días en la curva de contagios. El 25 de diciembre se confirmó una cifra récord de contagios con 14.941. El 26 de diciembre bajaron a 10.196. El 27 de diciembre bajaron a 9.594. Ayer 28 de diciembre se confirmaban 9.310. Este martes aumentó a 11.015 contagios. Las muertes por COVID-19 también aumentaron en el país. Este ha sido el comportamiento en los últimos 5 días. El 25 de diciembre, cuando se confirmaban 236 decesos, luego el 26 de diciembre 253, el 27 de diciembre 228 muertes, el 28 de diciembre 203 y hoy 29 de diciembre 246 decesos. A la fecha en el país ya han contraído COVID-19 1.614.822 personas. Los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá, en el Valle, en Antioquia y en Cundinamarca. La cifra de fallecidos por COVID-19 llegó a las 42.620 pérdidas humanas. Hoy se procesaron 69.671 pruebas en los laboratorios del país. Bueno, ante este panorama, muchas personas que ya habían reservado en hoteles para pasar las fiestas de fin de año han decidido cancelar, por lo que el gremio hotelero reportó su preocupación. Las medidas de restricción como toques de queda y la ley seca afectaron la dinámica del sector hotelero y el turismo en el país, que venía en procesos de reactivación tras la crisis por la pandemia. La cancelación de reservas en varias ciudades del país alcanza el 50%. Para Cotelco, las medidas afectan el comercio formal. Las medidas de toque de queda, de ley seca, por supuesto que afectan a la hotelería, al turismo, a los restaurantes. Y lastimosamente a los que más afectan es a la economía formal. Las directivas hacen un llamado al gobierno nacional y a los entes territoriales a tomar medidas que no afecten la industria. La invitación es un poco a ser claros, a tomar medidas, sobre todo que no detengan la reactivación de la economía que tanto estamos necesitando para generar los ingresos que necesitan las economías, para poder recuperar tantos empleos como hemos perdido y sobre todo para componer el tejido empresarial. El gobierno destaca la ley de turismo como una medida de reactivación para el próximo año. El comercio en Villa de Leyva se declaró en alerta por un decreto del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, que impone la ley seca y el toque de queda en todo el departamento. Mediante decreto 505 del 28 de diciembre, que no fue inocentada, el gobierno de Boyacá determinó toque de queda para este 31 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Ya en el tema comercial y turístico se nota una gran afectación en nuestro municipio, teniendo en cuenta las reservas, la gran cantidad de reservas que se han cancelado para el tema de la cena de Año Nuevo. Porque hagan un toque de queda un 31 de diciembre a las 9 de la noche, vaya a solucionar el problema de la pandemia o no lo vaya a solucionar. Varios restaurantes y hoteles de Villa de Leyva se habían organizado para brindar cenas de medianoche y un espectáculo de juegos pirotécnicos para recibir el Año Nuevo. Actividades como estas quedaron canceladas. Nosotros cerramos en marzo, cuando inició el toque, la cuarentena, y abrimos hasta diciembre. Entonces fueron 8 o 9 meses en que cero trabajo. El decreto departamental también contempla ley seca para los días 31 de diciembre desde las 6 de la tarde hasta el 1 de enero a las 6 de la tarde. Policía anunció más pie de fuerza y vigilancia por cámaras para hacer cumplir los decretos. Y también en Cali, la alcaldía tuvo que endurecer las restricciones para el fin de año. Los habitantes de Cali tendrán que pasar fin de año y el inicio del 2021 con toque de queda y ley seca. El toque de queda sigue como hoy está,
manteniéndose a partir de las 11 de la noche hasta el 4 de enero. La ley seca se adelantará desde las 5 de la tarde del día 31 de diciembre hasta las 5 de la tarde del día 2 de enero. Las actividades lúdicas, verbenas populares, eventos públicos y el paseo al tradicional río Pance estarán prohibidas. La restricción a Pance se adelantará desde las 6 de la mañana del día 31 de diciembre hasta el día 4 de enero. El pico y cédula para el comercio también regirá hasta el próximo 4 de enero. En los llanos orientales, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, decretó el toque de queda durante 4 días para todo el departamento. Los habitantes de los 29 municipios del departamento del Meta tendrán que recibir el año nuevo con toque de queda debido al incremento de pacientes con COVID-19. El toque de queda comenzará a partir de las 10 de la noche del 31 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de enero. Hoy nos ha autorizado el Ministerio del Interior a ampliar el toque de queda en todo el departamento del Meta. Inicialmente eso era solamente el 31 y el 1 de enero. Hemos ampliado el 2 y el 3 de enero, sábado y domingo. Solamente podrán salir en horas de la mañana. El sábado de 6 de la mañana a 12 del día podrá movilizarse la gente. Igualmente el domingo, de 6 de la mañana a 12 del día. De resto, toque de queda y rige en los 29 municipios del departamento del Meta. El mandatario manifestó que la medida se toma por la alta ocupación de camas UCI. UCI no COVID tiene un 100% de ocupación. UCI COVID tiene 90% de ocupación. Y los servicios de urgencias tienen un 164% de sobreocupación. La medida va acompañada de pico y cédula. Y ante el aumento de los casos de COVID-19, la comunidad médica de Cartagena pidió mayores restricciones tanto para los turistas como para los habitantes de La Heroica. Solo en diciembre en la ciudad se han presentado 11.826 casos de COVID-19, una cifra alarmante según la Mesa por la Salud que corresponde al 26% de todos los contagios reportados durante la pandemia, que en total suman 42.975 casos, por lo que pidió declarar la alerta máxima. El agotamiento progresivo de la disponibilidad de camas en general, tanto de UCI, COVID como no COVID, están llevando a que la ciudad de Cartagena, en una forma inminente, podríamos entrar en colapso sanitario. Un dato muy importante es que el nivel de camas, de ocupación de camas UCI en Cartagena apenas está en un 63%. Entre tanto, la alcaldía ha dictado varias medidas en las últimas horas, como el cierre de la Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní por la alta afluencia de personas. Asimismo, los días 30 y 31 de diciembre los accesos al centro estarán cerrados con vallas, con el fin de evitar el ingreso de personal con sillas y mesas que quieran ser colocadas en el espacio público. Entre tanto, los médicos en Antioquia piden mayor dotación para prevenir contagios y muertes del personal de la salud. Son 3 los profesionales de la salud que han muerto por COVID-19 solo en el mes de diciembre en Antioquia. Las víctimas más recientes son 2 médicos que se contagiaron haciendo su labor en hospitales de Medellín y Andes. Asociaciones médicas piden insumos de protección que permitan hacer su trabajo con menos riesgos. Exigimos de las autoridades, tanto hospitalarias como departamentales y municipales, mayor número de elementos de protección de calidad, oportunidad y cantidad suficiente. En total, han muerto 15 profesionales de la salud por COVID-19 en Antioquia. Hoy, 29 de diciembre, el departamento reportó 23 fallecidos y 1.253 nuevos contagios. Y por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, no descartó imponer restricciones para entrar a Girardot ante la escasez de unidades de cuidado intensivo. Hay alerta en el departamento de Cundinamarca porque en sus 116 municipios ya se han confirmado a la fecha 65.422 contagiados de COVID-19. A la fecha, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos superó el 60%. Cundinamarca registra una ocupación del 63%. Hay un parte de tranquilidad, pero no de confianza. La principal alerta es emitida en Girardot, donde los casos van en aumento y donde la ocupación de la UCI llegó al 100%. Un llamado especial a todos los habitantes de Girardot y a quienes visiten esa maravillosa ciudad. En este momento estamos llegando al 100% de ocupación de las camas de UCI ahí en el municipio. En los municipios más afectados por el coronavirus se tomarán medidas de restricción a la movilidad y tampoco se permitirá el ingreso de viajeros.
En Bogotá se decretó hoy la ley seca para el 31 de diciembre y el 1 de enero. La medida incluye la prohibición de la venta de licor a domicilio. La ley seca en Bogotá empezará a la medianoche de mañana 30 de diciembre y terminará a la medianoche del 1 de enero. Esta vez estará prohibida la venta de licor incluso a domicilio. Quien esté en espacio público, en fiestas o consumiendo licor, no va a pasar el fin de año con su familia, sino que va a ser trasladado por protección y va a pasar retenido. No habrá toque de queda en la capital, pero se mantendrá el pico y cédula. Recuerde que la pólvora también está restringida en la capital. Los adultos que se lesionan responden por sí mismos, pero los adultos que estaban a cargo de niños que terminan lesionados por pólvora van a tener consecuencias judiciales, tanto civiles como penales. La recomendación es celebrar estrictamente con el núcleo familiar. Si se tiene síntomas, debe aislarse y reportarlos a la EPS. No habrá ciclovía el 1 de enero y se mantiene el pico y placa en Bogotá. La nueva cepa de COVID-19, cuyo primer caso fue descubierto en Inglaterra, pero que ya se ha esparcido por otros países, va a llegar a Colombia. Así lo explicó esta noche el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El COVID-19 ha tenido 1.200 mutaciones. La más reciente y preocupante fue descubierta en Inglaterra y que ya habría entrado a América por Chile, por lo que los equipos médicos colombianos la están rastreando y no han detectado hasta el momento su presencia en el país. Nosotros ya tenemos en Colombia varias cepas circulando y la información científica que está en este momento disponible básicamente nos dice que es un virus, una cepa probablemente más contagiosa, pero que no es más letal ni tiene mayor severidad la presentación de la enfermedad. Los expertos del Instituto Nacional de Salud están haciendo el rastreo de la nueva cepa del COVID en todo el país. Muchas dudas y temores tienen los ciudadanos en Colombia y el mundo sobre la vacuna contra el COVID. ¿Será segura? ¿Cuántas dosis se necesitan para la inmunización? Son algunas de las preguntas que se hacen las personas y que Noticentro 1 CMI resolvió con los mejores especialistas. El Centro Nacional de Consultoría realizó hoy para CMI una encuesta sobre la disposición de los colombianos a vacunarse contra el COVID-19. Cuando llegue la vacuna contra el COVID-19, ¿usted se dejará vacunar? Sí, 67%. No, 33%. Esta es la ficha técnica. El director general del INVIMA, Julio César Aldana, y el experto virólogo de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, Carlos Álvarez, respondieron los interrogantes de la ciudadanía. ¿Estas vacunas desarrolladas en tiempo récord son seguras? Que entre otras cosas, ahí hay un parte como de tranquilidad, porque lo que reportan de eficacia supera el 90%. Y las vacunas históricamente no han sido medicamentos biológicos, específicamente, que hayan sido grandes generadores de reacciones adversas. Completamente puede tener tranquilidad la comunidad, porque en general estas vacunas no son de virus vivos, sino por ejemplo en el caso de las vacunas de ARN, son vacunas en las cuales se ha colocado un fragmento del material genético del virus que, importantísimo, no se integra al material genético del ser humano. ¿Cuántas dosis se necesitan para inmunizarse? Para hablar específicamente de la vacuna de Pfizer, que es la vacuna que inicialmente va a ingresar al país, es una vacuna que necesita de 2 dosis con un periodo de 21 días de intervalo. ¿Cuánto durará la protección de la vacuna? Es probable que la vacuna proteja por mucho más tiempo, pero tener en cuenta que los resultados que tenemos hasta ahora es de 4 meses. Es posible que estas vacunas sigan teniendo, y los datos nos van a mostrar más adelante, que van a tener una eficacia por más tiempo. El director del INVIMA, Julio César Aldana, se reunió hoy con representantes de la farmacéutica Pfizer, a quienes les pidió presentar pronto la solicitud de ingreso de la vacuna a Colombia para darles el permiso en la primera semana del año próximo. En Repelón Atlántico se robaron 25.000 gallinas de una finca. Las autoridades buscan a los responsables. Durante 4 días, 5.000 personas hurtaron 25.000 gallinas en una finca en zona rural de Repelón, en el sur de Atlántico. Si bien es cierto son aves de corral, pero ellas salen a pastorar o a consumir hierba en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde hasta las 18 o 6 de la tarde, que es donde a través del agua o a través de alimento vuelven al corral. Es por esto que se encontraban deambulando por el predio y así fue más fácil que los lugareños tuvieran y se apropiaran de este bien. Los afectados, una empresa avícola con capital extranjero, relataron que la finca quedó devastada. Rompieron las mallas, partieron los elementos que son de
de la finca, rompieron las mallas para robar las gallinas, para llevarse las gallinas y llevar demás elementos. Tan insólito como el robo es el presunto motivo del mismo. Según la policía, el rumor de que el propietario de la finca estaba encarcelado generó la estampida sobre el predio. Los lugareños ingresaron a la finca como suya y se llevaron lo que pudieron. Los moradores afirmaron que los trabajadores habían informado que el dueño había sido aprehendido, que estaba encarcelado y que esa finca no tenía dueño. La policía llegó al lugar pero no pudo hacer mucho. Ya la finca había sido saqueada. Ahora están tras la búsqueda de los saqueadores y de la persona que originó el rumor de que el dueño de la finca se encontraba privado de la libertad. La Fiscalía capturó en Cajica, Cundinamarca y en Tumaco, Nariño a 3 presuntos miembros de las disidencias que serían los responsables de la masacre de 6 personas en agosto pasado ocurrida en zona rural de Tumaco. La Fiscalía estableció que la masacre de 6 personas ocurrida en el corregimiento de La Guayacana en Tumaco, Nariño, fue perpetrada por integrantes de las disidencias de las FARC de la estructura residual Oliver Sinisterra. En el operativo adelantado en Cajica, Cundinamarca y en Nariño, fueron detenidas tanto la persona que disparó, así como quienes planearon el crimen y realizaron las vigilancias previas en el área donde ocurrió el hecho. Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. Estos individuos serán puestos a disposición de juez de garantías para ser imputados por una multiplicidad de delitos que tienen que ver con estos hechos luctuosos que enlutaron al país. Según la Fiscalía, este año se han resuelto el 70% de los crímenes calificados por la entidad como homicidios múltiples. Tras una cinematográfica persecución por las vías del Valle del Cauca, la policía logró la captura de Johnny Lutgardo, alias Chumado, uno de los hombres más buscados por la justicia de Ecuador y quien se había fugado hace 4 años de la cárcel de Manta. Así fue la persecución por las calles de Cali que terminó con la captura de alias Chumado, un peligroso sicario que desde el 2016 escapó de prisión aprovechando el terremoto que sacudió Manta, Ecuador. En el marco de la cooperación internacional, la Policía Nacional de todos los colombianos captura en el área metropolitana de Cali al delincuente más buscado por Ecuador, responsable de múltiples asesinatos. En coordinación con nuestra Interpol facilitaremos todos los trámites para llevar a este delincuente a su país y que responda por todo su prontuario criminal. El hombre de 35 años tenía circular roja de Interpol y está condenado a 20 años de prisión por múltiples asesinatos en ese país. 22 policías fueron judicializados por presuntamente recibir dinero de bandas criminales y de microtráfico a cambio de permitir su accionar delictivo. La investigación de inteligencia de la Fiscalía reveló cómo los 22 uniformados de policía adscritos a la estación de Belén en el suroccidente de Medellín tenían nexos con bandas criminales de la ciudad. Recibían hasta 25 millones de pesos mensuales a cambio de permitirles el tráfico de estupefacientes y armas. Dentro de la investigación se evidencia que algunos funcionarios de la policía venían omitiendo sus funciones. Se informa lógicamente a las autoridades de la Fiscalía y se empieza a articular la judicialización de estos funcionarios. Precisamente la Fiscalía por eso emite la orden de captura, porque sí logra evidenciar que algunos de ellos están recibiendo dineros y los otros están omitiendo. Ellos tendrán que explicar exactamente por qué omitían y qué era lo que ellos tenían en retribución por esa omisión. A los 22 uniformados les fueron imputados 7 delitos, 16 fueron enviados a la cárcel y los demás permanecen en detención domiciliaria. Esta noche se reportó el asesinato de un líder social y un militante de la Unión Patriótica en el departamento de Nariño. Luis Alberto Anay era profesor y líder en temas de educación rural en Tumaco, Nariño. Estaba desaparecido desde el 22 de diciembre cuando había salido a pescar. En las últimas horas fue encontrado su cuerpo en zona rural de Tumaco. En el mismo municipio denunciaron esta noche el asesinato de Omar Moreno, sobreviviente de la Unión Patriótica que había llegado al Pacífico desplazado después del asesinato de varios familiares en el departamento del Meta. Las autoridades investigan la posible autoría del grupo armado Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, en este crimen. El general Jorge Luis Vargas, nuevo director de la Policía Nacional, anunció una transformación de la institución para generar mayor efectividad, una mejor relación de la policía con los ciudadanos en las calles y mayor cumplimiento de los derechos humanos. El general Jorge Luis Vargas anticipó a Noticentro 1 CMI los cambios de fondo que va a implementar y las prioridades que tendrá como director de la policía.
en seguir comprendiendo más cómo son los derechos humanos. Los derechos humanos es el respeto a la persona, el atenderlo adecuadamente, en proteger su dignidad, en respetar su dignidad. ¿Cómo será la reacción de las patrullas? La planeación del servicio, la supervisión del servicio. Habrá mayores controles en tiempo real a las acciones de los policías que están en las calles. En el ánimo de tener siempre geolocalizado. La Policía de Colombia tiene que llegar a tener localizado a cada policía de la patria. Tenemos que llegar allá, no importa la inversión. Tenemos que saber qué está haciendo cada policía con body cam. Los SMAT es un proyecto grande, costoso, pero tenemos que hacerlo y estamos trabajando con la Defensoría, con cámaras. La policía está trabajando en un plan en contra de los abusos de la fuerza, en los que se han visto involucrados decenas de patrulleros. Con tecnología, del subir el pálpito del corazón para saber que el policía está entrando en un ámbito de ansiedad y le va a arrojar una alarma para que se calme y que el policía proceda adecuadamente. El pie de fuerza de la policía tiene un déficit de más de 30.000 hombres. Este año se deberán incorporar unos 8.500. Qué pena que haga este llamado, pero es una urgencia que los colombianos se inscriban a la Policía Nacional. El director de la policía también explicó el plan de seguridad rural para enfrentar los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC. Vamos a iniciar un programa en esos 227 puntos de contención del homicidio. Ahí han ocurrido también homicidios colectivos. Un trabajo muy profesional de esclarecimiento y de llevar a la justicia a los responsables. Líderes sociales es una prioridad. Según las investigaciones de la policía, estos asesinatos son cometidos principalmente por el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. En otras noticias, 5.000 contratos aparentemente irregulares que suman 195.000 millones de pesos y que fueron adjudicados este año por la Gobernación de San Andrés están en la mira de la Procuraduría. En un informe elaborado por la Procuraduría, la entidad advierte varias irregularidades en la contratación en San Andrés. La entidad revisa más de 5.000 convenios valorados en más de 195.000 millones de pesos por diferentes irregularidades. Algunos de los financiadores de campaña sí suscribieron contratos con entidades estatales de las circunscripciones electorales del candidato apoyado, que salió electo. Contratos que, según las denuncias recibidas y los hallazgos del Ministerio Público, son realmente muy difíciles de supervisar. La Procuraduría alertó por estos convenios suscritos por la Gobernación y otras entidades de la isla e hizo un llamado de cara a la contratación en el departamento para su recuperación tras el paso del huracán Iota. Los gremios de la capital evaluaron el primer año de la alcaldesa Claudia López en el cargo. Destacaron su liderazgo en el manejo de la pandemia, pero fueron críticos por los constantes enfrentamientos con el gobierno nacional. Los gremios en Bogotá analizaron el primer año de la alcaldesa Claudia López. Destacaron el manejo de la pandemia. Un liderazgo muy fuerte en unas circunstancias absolutamente inesperadas. Fue una alcaldía de puertas abiertas, una alcaldía que escuchó las propuestas. Pero cuestionaron las peleas y confrontaciones constantes con el gobierno nacional. Fue un año donde vimos a la alcaldesa de pronto en confrontaciones que al final no eran lo más positivas para la ciudad. A juicio de los gremios, el mayor reto para Bogotá en 2021 será agilizar la reactivación económica y la recuperación de empleos. Pasar del discurso a la acción. Desde el sector constructor tenemos más de 35 planes parciales que están esperando para ser aprobados. Fue una alcaldía que tal vez le falta todavía concretar los planes de reactivación económica para el año 2021. Y es que el esfuerzo para recuperar la senda de crecimiento que tenía Bogotá en 2019 será de largo aliento. Recuperar la senda no va a suceder el próximo año, probablemente en el 2022 tampoco, de pronto en el 2024. El plan de ordenamiento territorial, la vacunación, el regreso a clases y la ejecución del billonario endeudamiento también serán los desafíos de la capital el próximo año. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas por causas relacionadas con el conflicto armado reportó que este año se logró identificar plenamente los restos de 97 víctimas. 97 familias que durante años buscaron a sus seres queridos desaparecidos recibieron la confirmación de la identificación de sus cuerpos. Estas entregas las realizamos en el departamento del Chocó, en Guaviare, en el Meta y en Caquetá.
La última de estas entregas la llevamos a cabo en la ciudad de Villavicencio. Otras 3 familias se reencontraron con sus seres queridos, encontrados vivos por la unidad de búsqueda de desaparecidos. Brindan una oportunidad de mirada sobre lo que aporta el acuerdo de paz a este país. Este año se incrementó el número de personas que piden la búsqueda de sus seres queridos. Recibir a este momento 9.058 solicitudes de búsqueda. La unidad de desaparecidos adelanta estas búsquedas con 23 equipos distribuidos por todo el país. Y por su parte, la Unidad para las Víctimas, dirigida por Ramón Rodríguez, aseguró que este año más de 120.000 víctimas del conflicto armado fueron indemnizadas y agregó que el número de reparaciones colectivas también aumentó. El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que pese a la pandemia, se han podido realizar los procesos de reparación e indemnización individual, por lo que se han logrado reparar 120.200.000 víctimas del conflicto armado en el país en 2020. Además, en los últimos 28 meses del actual gobierno se han podido reparar 18 sujetos colectivos, contrario a lo que se había realizado en los últimos años. En este año de balance, año de cierre, decir que con este es el del sujeto de reparación número 13 que cerramos en el 2020, lo cual le sumamos a los 16 que ya desarrollamos en años anteriores, más un 3 que hemos desarrollado en 8 años. Yo creo que es un buen balance. Aunque el ritmo de indemnización de víctimas en el país continuó pese a la pandemia, aún restan más de 7 millones de víctimas que esperan una reparación por el conflicto armado en el país. La Fiscalía entregó un balance de los decomisos de droga logrados este año. En total, 325 toneladas fueron confiscadas. El balance entregado por el fiscal general señala que en lo ocurrido de este año las autoridades decomisaron 325 toneladas de droga y detectaron 379 laboratorios de procesamiento, los cuales fueron destruidos. El fiscal reiteró su preocupación por el aumento de las bandas de microtráfico. Que hay una preocupación de que el microtráfico está multiplicando al narcotráfico en Colombia, de que existe una redes muy importantes que están afectando las ciudades. Precisamente, el jefe del ente acusador anunció la captura de alias Pichi, jefe de la banda delincuencial Los Colosos, estructura que opera en Bucaramanga. Terminamos el año golpeando a la organización Los Colosos, 100 integrantes. Capturamos al líder alias Pichi, 1 año de investigación. Alias Pichi tenía detención domiciliaria y pese a esto seguía delinquiendo. Persiste el aumento de la sismicidad en el volcán Nevado del Ruiz. Un incremento en la actividad del volcán Nevado del Ruiz se ha presentado durante las últimas horas, provocando más de 700 sismos en su interior, lo que ha generado expectativa entre los miembros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Colombia. Sostienen que se puede deber a movimientos y fractura de rocas, además de la presencia de otros elementos volcánicos que pueden estar afectándolo. Cuando hay ese incremento, ¿no es cierto?, pues se está indicando algo, nos está diciendo algo de la inestabilidad del volcán, y mientras evoluciona esa sismicidad toca estar muy pendientes porque así como desciende posteriormente, esto puede dar paso a otros procesos que de pronto nos lleven a una aceleración, ¿no es cierto?, de un proceso eruptivo del volcán. Por ahora permanecen alerta, ya que si la actividad continúa presentando una muy similar durante los próximos días, se podría generar un cambio en la alerta, que por ahora permanece en amarillo. El Ministerio de Transporte y el Invías adjudicaron hoy 27 proyectos por 2 billones de pesos para el mejoramiento de vías y la reactivación económica en el eje cafetero, los llanos orientales, el Pacífico y el sur del país. Antes de finalizar el año, el Gobierno Nacional anunció la contratación de 27 proyectos del programa Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones del país. La mayoría de los contratos viales estará a cargo del Invías y las inversiones suman 2.8 billones de pesos. La funcionaria resaltó obras como Pacífico, que representará la conexión del departamento de Antioquia con el interior del país hacia el departamento del Chocó. Con eso concluimos y cumplimos el cronograma de Compromiso Corcolombia. Son obras que se termina su adjudicación en el día de hoy e inician obras en el mes de enero en 22 departamentos del país con el programa de reactivación económica. Las obras son tanto privadas como públicas a cargo del Invías. Esa movilidad que se mantuvo durante el puente de Navidad va a continuar y es fundamental que todos adopten los protocolos de bioseguridad, tanto los transportadores de carga como los transportadores de pasajeros y los vehículos particulares.
se espera una generación de más de 40.000 empleos. Y el Ministerio de Agricultura anunció un plan de acción para proteger los cultivos de fenómenos climáticos como las heladas. Se trata de un plan de acción del Gobierno Nacional, el cual busca mitigar los efectos de las heladas que se vienen presentando en algunas zonas del país. Entre las recomendaciones está la revisión a las siembras, reducir la actividad de laboreo y disponibilidad de agua para el riego de cultivos. Esas capas vegetales ayudan a mitigar el impacto de la helada. Y lo segundo, ya es el momento de generar unos niveles de fertilización o de nutrición para que dentro de unas 2 o 3 semanas que se nos pueden empezar a presentar con fuerza las heladas, los cultivos tengan el suficiente vigor y puedan defenderse de esta condición climática. El gobierno emitió las recomendaciones a través de una circular a todas las secretarías de Agricultura del país. El índice de capitalización, que mide las principales 20 acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,37% a 1.450 puntos. La acción de Cemex Latam Holdings fue la que más subió, con una valorización de 18,34% a 4.000 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 7% a 4 pesos con 65 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.482 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.370 pesos y la venden en 3.430 pesos. Un euro cuesta 4.257 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.25. El azúcar se transó en 15,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48.13. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $51.35. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.289 pesos. En Estados Unidos y en Chile fueron confirmados los 2 primeros casos en este continente de la nueva cepa del COVID-19 inicialmente detectada en el Reino Unido. La preocupación es porque esta cepa puede llegar a ser un 70% más contagiosa que la cepa original del COVID-19. En el estado de Colorado fue detectado el primer caso de COVID-19 provocado por la nueva y más contagiosa variante del virus originada en el Reino Unido. Se trata de un hombre de unos 30 años que no viajó en el pasado cercano, lo que sugiere que la cepa ya circula en Estados Unidos, una posibilidad que ya había sido anticipada por las autoridades sanitarias por la gran cantidad de vuelos entre ambos países. Mientras una ciudadana chilena que arribó a su país el pasado 22 de diciembre, en un vuelo procedente de Madrid tras visitar Gran Bretaña, se convirtió en el primer caso confirmado en el continente de la nueva variante del coronavirus que circula en el Reino Unido y la cual es mucho más contagiosa a la primera versión del patógeno. La llegada de la nueva cepa a territorio suramericano encendió las alarmas de las autoridades chilenas, que decretaron una cuarentena preventiva de 10 días para todos los viajeros que arriben al país y solo podrán eximirse de la medida si al 7º día se aplica una prueba con resultado negativo. La pandemia del COVID-19 permanece fuera de control en Estados Unidos, según alertó el epidemiólogo de la Casa Blanca, Antonio Fauci. Hoy ese país superó las 121.000 hospitalizaciones, una cifra considerada récord. Los hospitales de Estados Unidos ya no dan abasto para tantos pacientes internados por coronavirus. En un tercio de todas las clínicas, más del 90% de todas las camas de estas UCI están ocupadas. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que la pandemia del coronavirus está fuera de control en el país después de que Estados Unidos registrara cifras récord de hospitalizaciones en los últimos días. A surge, as we call it, Jim, that has just gotten
out of control in many respects. El número de personas hospitalizadas en Estados Unidos por COVID-19 superó por primera vez los 121.000 desde el inicio de la pandemia, cifra que incluye los 22.592 pacientes en cuidados intensivos. Estados como Texas, Carolina del Norte y Arkansas también se enfrentan a niveles récord de hospitalizaciones, mientras el país registra 19,4 millones de contagios y 335.700 muertes. El doctor Fauci también aseguró que en enero se podrían registrar aún más muertes en el país, a pesar de que este fin de año la nación norteamericana registró el número más alto de muertes hasta el momento. La vicepresidenta electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, se aplicó en público la vacuna contra el COVID-19 e instó a los demás habitantes de su país a que hagan lo mismo tan pronto puedan. En el único hospital público de Washington, D.C., y ante la atenta mirada de los medios, la demócrata Kamala Harris recibió la primera de las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la empresa biotecnológica Moderna. It's literally about saving lives. I trust the scientists, and it is the scientists who created and approved this vaccine. So I urge everyone, when it is your turn, get vaccinated. En las últimas semanas, varios políticos estadounidenses han recibido la vacuna para generar confianza entre el público, como fue el caso del mandatario electo Joe Biden, a quien se le administró una dosis de Pfizer, al igual que al vicepresidente saliente Mike Pence. El Reino Unido registró un nuevo récord de casos diarios confirmados. El país se reportó más de 53.000 contagios en las últimas 24 horas, lo que significa un aumento de más de 10.000 casos en apenas un día. En el país hay más de 20.000 personas hospitalizadas, otro récord desde que comenzó la pandemia. América Latina superó las 500.000 muertes por COVID-19 y Argentina comenzó su campaña de vacunación con la vacuna Sputnik V, que es la desarrollada por Rusia. La campaña de vacunación comenzó al mismo tiempo en todo el país, dando prioridad, pero de manera voluntaria, al personal de salud. Argentina estrena la vacuna rusa y es entonces el cuarto país de América Latina en comenzar la vacunación contra el COVID-19, después de México, Costa Rica y Chile, que están aplicando las vacunas desarrolladas por Pfizer. La Real Academia Española eligió confinamiento como la palabra del año y fue seleccionada entre una lista de 12 candidatas como coronavirus, teletrabajo, pandemia y vacuna. Además, la RAE agregó una acepción a la palabra para adaptarla a la realidad que millones de personas en todo el mundo han vivido con ocasión de la pandemia.